dentro de la clase. Así que vamos a iniciar primero con la verificación de la presencia de cada uno de ustedes. A ver acá. Veamos, licenciado Maynor Haroldo Quiñones Mendoza. Buenas tardes. Licenciado Oscar Javier González Quintanilla. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Licenciada Rosangélica Matías Morales. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Para mí es un gusto de nuevo su clase, doctor. Muchas gracias. Qué bueno saludarla, licenciada. Muy amable, doctor. Gracias. Licenciada Mildred Raquel Ruiz. Bueno, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Un gusto. Igualmente, gracias. Licenciada Iris Patricia Barrientos. Buenas tardes. Licenciado Oscar Ricardo Audón Gutiérrez. Buenas tardes. Licenciada Rosangélica, le escuchamos. Gracias, doctor. Doctor, viera que tengo en realidad tengo dos reuniones hoy. Quiero disculparme y quiero pedirle permiso a la vez de ausentarme siquiera estar una hora en la clase y va a disculpar, oiga, no es mi intención faltar, es cuestión de laboral. No se preocupe. De acuerdo, gracias por indicarme. Gracias por su comprensión, doctor. No se preocupe, licenciada Rosa. Víctor Saquic Mejía, buenas tardes. Buenas tardes, Doc. Un gusto. Igualmente, gracias, licenciado. Licenciada Mayra Lorena Pérez Pineda, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Leslie Casti Maribel García, buenas tardes. Cecilia Victoria Pop Mazariegos, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. No sé si me escuchas, me está viendo muy fuerte. Gracias. Laisha Michelle Estefanía Lemos Flores, buenas tardes. Glenda Elizabeth Tobar Carrillo, buenas tardes. Graciela Zenaida Raimundo Córdoba, buenas tardes. Buenas tardes, Lick, presente. Gracias, buenas tardes. Fernanda Gabriela Reina, buenas tardes, licenciada, ¿nos escucha? Buenas tardes, doctor. Gracias. Erly Beatriz López Sánchez, ¿nos escucha, licenciada? Buenas tardes, doctor. Fuerte y claro, dijeran. Igual a usted, muchas gracias. Licenciada Margarita Ernestina Valencia, ¿nos escucha, licenciada? Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias. Sí, lo escucho. Gracias. Cristian de Jesús Vanegas Morazán, buenas tardes, licenciado, ¿nos escucha? Buenas tardes, doctor, mucho gusto. Cristian de Jesús, Cristian. Sí, es correcto. Licenciada Sí. Cristian, ¿verdad? Perfecto. Sí, Muy doctor. amable. Licenciada Andrea de la Rocío Méndez Villegas, buenas tardes. Licenciada Karina del Carmen Pérez Arribillaga, ¿nos escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, mucho gusto. Igualmente, muchas gracias. Licenciada Lidia Yasmín Barrios Villagrán, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias, buenas tardes. Licenciada Kendra Mendoza Rivas, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Igualmente, gracias. Licenciada Luisa Marbella Navas Rodríguez, buenas tardes. Licenciada Dulce María Raquel Llanes López, buenas tardes.
Licenciada Mercy Alejandra Cifuentes Rodas, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, licenciada. Muy bien, no sé si hay alguien que no haya mencionado. Correcto. Vamos a iniciar entonces. Hoy terminamos la parte introductoria que teníamos, que de hecho una parte introductoria ya abordamos directamente el tema del STUP. Recuérdense que dentro de la guía que les compartí debemos de completar 30 puntos de zona. Entonces el día de hoy dejaría la primera tarea 5 puntos. Serán 6 tareas, 6 semanas, dejando libre 2 semanas para que ustedes puedan tenerla previo a los exámenes parciales y al final. Definitivamente, pero vamos a ir trabajando así para ir completando ya la zona. Después de la clase de hoy voy a dejar la tarea para que pueda habilitarse el día de mañana y ya mañana ustedes la puedan visualizar. Bien, entonces voy a iniciar en este momento recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Cuando yo abro pantalla, ustedes ya conocen este sistema, ya no se ve si alguien quiere ingresar. Por favor, si alguien quiere ingresar o les escriben a ustedes que quieren ingresar y no pueden, por favor avísenme, así yo le doy ingreso. La semana anterior, si ustedes recordarán, vimos algunos temas propios de política criminal. Y alguno dirá, bueno, ¿por qué el tema de política criminal, verdad? Recordemos que estamos en una maestría en criminología y de alguna forma yo les explicaba cuál es la relación de la política criminal con la criminología. Ya alguien de este grupo, me recuerdo, definió muy claramente cuáles son los 4 elementos que estudia la criminología: delito, delincuente, víctima y forma de control social, o los medios de control social, que pueden ser formales e informales. Eso es a grandes rasgos lo que estudia la criminología, pero el objetivo del estudio de esos 4 aspectos es poder determinar fenómenos criminales, darle ese conocimiento al Estado para que el Estado, a través de una herramienta política, que es la política criminal, pueda orientar y diseñar de una manera democrática, porque se supone que estamos en una sociedad democrática, esa respuesta al fenómeno criminal a través del diseño de una política criminal democrática y respetuosa de derechos humanos. Eso es importante determinarlo de esa manera porque políticas criminales hay varias. Podemos ir a cualquier país que se pueda considerar que hay una dictadura y vamos a ver también ahí política criminal, pero va a ser una política criminal muy por fuera del respeto y observancia a los derechos humanos, a la democracia, al respeto del ser humano en su dignidad. Para no ir tan lejos, algunos aplauden mucho a Bukele, pero sabemos de que ahí la situación está bastante complicada en cuanto al respeto a derechos humanos. Puede ser efectiva, pero hay falencias en cuanto al respeto a derechos humanos y puede ser efectiva de momento. Porque cuando uno habla con gente que conoce mucho de este tema, dice, bueno, este tipo de políticas funcionan, pero no a largo plazo, porque es imposible para cualquier estado, incluso estados que tienen mucha plata, estados del primer mundo, no digamos nuestros países latinoamericanos, pero estos países les costaría mucho sostener sus cárceles llenas de presos, es decir, la inversión, por muy poco que se le dé, es una inversión fuerte. Entonces, se vuelven efectivas por un plazo corto de tiempo. A un plazo mayor, pues habría que ver hasta dónde la efectividad puede darse. Y entonces, siempre la política criminal tiene que tener una orientación democrática. La criminología informa, la política criminal la enriquece con todos estos insumos para que diseñe una política criminal sabiendo de manera científica cuáles son los fenómenos que debe de atacar. Y entonces orienta al sistema penal. Poníamos el ejemplo, me parece acá, y disculpen si no estoy totalmente claro, pero hay varios espacios académicos, este es uno. Poníamos el ejemplo de la violencia contra la mujer. Eso se determinó de manera, con un enfoque criminológico de que era un fenómeno que estaba afectando a la ciudadanía en Guatemala, a las mujeres particularmente. Entonces se determina ese fenómeno a través de la criminología.
Con esa información, la política criminal diseña una respuesta y esa respuesta va a ser crear una ley específica, que en este caso fue la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Habiendo decidido esa forma de actuar, y no solamente eso, sino que se crea dentro de esta política criminal, por ejemplo, fiscalías especializadas, juzgados especializados, las unidades de la policía especializados, y NACIF también crea sus propios laboratorios con un enfoque diferente para poder abordar estos temas. Todo esto es política criminal. Y finalmente, con la creación de la ley, se establecen los tipos penales. Ahí ya vemos entonces el derecho penal. Y ese es el desarrollo que debe tener y la visión y el enfoque que tenemos que tener nosotros en cuanto a estos tres aspectos. Criminología, evidencia, determina los fenómenos criminales. Esa información se la otorga al Estado, quien a través de su política criminal recibe esa información, diseña una política democrática respetuosa de derechos humanos, pero que tiene como finalidad darle una respuesta al fenómeno criminal y termina orientando al sistema penal en su totalidad. Bien. Estudiamos algunas cuestiones específicas de la política criminal, los tres elementos que integran una política criminal: el poder penal, el jus puniendi, la capacidad que tiene el Estado de poder castigar. El fenómeno criminal que decíamos, la teoría lo denomina de esa manera, pero para que lo entendamos nosotros de manera clara, es el delito. ¿Qué puede ser el delito y el crimen? Pero acá en Guatemala, legalmente, puede ser que coloquialmente y en los discursos, en las exposiciones en la academia, hablemos de delitos y de crímenes, pero legalmente acá se define dentro de los cuerpos normativos, dentro de la ley en Guatemala, el delito únicamente, no el crimen. De hecho, paradigmáticamente conocemos el fenómeno del crimen organizado, tanto en Guatemala como a nivel internacional, pero la ley específica aquí en Guatemala que combate el crimen organizado se llama Ley contra la Delincuencia Organizada, es decir, delito, delincuencia, crimen, criminalidad. Como elementos utiliza nuestra legislación lo primero: delito, delincuencia. Y en teoría se considera al crimen como un delito grave. Es decir, siempre delito y crimen en la teoría, en la academia, se identifica como aquella afectación que se le hace a un bien jurídico tutelado o protegido. ¿Qué es un bien jurídico? Son los valores supremos que un Estado decide proteger a través del derecho penal. Por ejemplo, un valor supremo que el derecho penal ha decidido proteger es la vida. Y entonces se establece la vida como un bien jurídico tutelado o protegido por el derecho, y en este caso particularmente por el derecho penal. Por eso, cualquier persona que atente contra ese derecho en específico, ya sea cometiendo un delito de homicidio, asesinato, parricidio, femicidio, será sancionado por la ley. Otro valor supremo que la sociedad como tal ha decidido proteger es el patrimonio. Si alguien comete un delito violentando ese bien jurídico tutelado que es el patrimonio, con delitos como hurto, robo agravado, estafa, chantaje, extorsión, pues también serán sancionados. Algo muy importante es el hecho de que el honor en Guatemala también se considera un bien jurídico tutelado que debe ser protegido por la ley. Y por ello tenemos delitos como la calumnia, la injuria, la difamación. Y algo importante en este caso: la vida del ser humano es protegida por nuestro derecho, por el ordenamiento jurídico nacional. La vida del ser humano. Y por eso es que algunos consideran, bueno, no era necesario crear la ley contra el femicidio, es decir, la muerte violenta de una mujer. Bastaba con que estuviera correctamente regulado el homicidio, que es darle muerte a otra persona. Hombre y mujer son personas. Y a través de una buena investigación y un buen desarrollo del proceso penal, pues sancionar a aquel procesado que haya atentado contra la vida de un hombre o de una mujer. ¿Por qué es importante la creación de un delito como el de femicidio? Porque evidencia también desde la visión del Estado la importancia que se le otorga a la vida de la mujer. Esto es fundamental y esto es muy importante, tomando en consideración que son medidas que de alguna manera intentan equiparar la desigualdad histórica y estructural que ha tenido la mujer frente al hombre, no solamente en Guatemala, sino que a nivel mundial, con una cultura androcéntrica, patriarcal y machista predominante en todos los países del orbe. Es decir, con esto, lo que llaman los teóricos de la teoría de género, acciones afirmativas, se procura
otorgarle a la mujer esa igualdad. Y por lo tanto es muy importante que hayan delitos específicos que protejan sus derechos, y en este caso particular el derecho a la vida. Por eso, en mi caso particular, muy de acuerdo con que exista el delito de femicidio, el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, económica, sexual, y el delito de violencia económica directamente establecido. Violencia física, psicológica y sexual, dentro de la violencia contra la mujer y la violencia económica. Donde sí se puede discutir desde un punto de vista criminológico y de política criminal son las penas. Ese es otro tema, ¿verdad? Porque vamos a proteger bien jurídico tutelado, sí, protejámoslo, excelente. Ahora, ¿cuál es la respuesta si se violenta ese bien jurídico tutelado? Bueno, una pena. La pena sí hay que verificarla, porque creo que en la ley se les fue un poquito la mano al establecer para todo cárcel, sanción de privación de libertad. Cuando sabemos que una cultura muy androcéntrica y patriarcal y machista como la nuestra necesita todavía una gran dosis de pedagogía para cambiar algunos patrones de conducta. Es cierto, el derecho penal no es pedagógico, el derecho penal no tiene la obligación de ser pedagógico, de enseñarle nada a nadie. El derecho penal es sancionador, castiga, punto. La enseñanza es a través de otros tipos de políticas, política educativa, política cultural, política familiar, todo esto. Pero el derecho penal viene y castiga. Entonces, si estamos frente a una sociedad que no ha sido educada, el derecho penal que trae únicamente como sanción la cárcel puede ser altamente coercitiva y altamente violenta para un tipo de sociedad como la nuestra. Muy bien, el objetivo es ir viendo esa relación entre criminología, política criminal y derecho penal, porque vamos a hablar mucho de derecho penal cuando estamos hablando de los delitos de estupro, del delito de incesto, que aún y cuando están derogados vamos a entrar a analizar por qué se fueron derogados y qué delitos son los que los sustituyen ahora. Señalábamos en aquella oportunidad, hace una semana, cuáles son las 4 leyes fundamentales y específicas que deben de sostener una política criminal dentro de un Estado. En primer lugar, y por la primacía constitucional, somos un Estado constitucional de derecho. Hacia eso va el objetivo del esfuerzo de todo el sistema, hacia constituir un Estado constitucional de derecho. ¿Y por qué es un Estado constitucional? Porque hacemos valer la primacía constitucional. Cuando hablamos de primacía constitucional, quiere decir que entendemos que las normas constitucionales prevalecen sobre cualquier otra norma. Y ustedes me pueden refutar esto y con toda la razón del mundo en lo que vemos en la realidad. Y me va a decir, licenciado, disculpe, pero en la realidad eso no sucede. Claro, estamos hablando de un deber ser. Esto se ha desdibujado bastante y es parte del trabajo que todos nosotros tenemos que aportar para solucionarlo. El hecho de que no se respete, por ejemplo, un proceso electoral, que no se respete la voluntad de la mayoría, que se intente desconocer los resultados que se obtienen en una primera vuelta, en una segunda vuelta, eso desdice bastante un ordenamiento constitucional y sobre todo antepone otras normas frente a una norma de carácter constitucional como es la ley electoral y de partidos políticos. Un ejemplo que les estoy dando. El hecho de que no se respete un plazo constitucional que indica los magistrados van a estar 5 años en sus cargos, después de esos 5 años tienen que elegir nuevas cortes y que ya llevemos prácticamente 9 años y los señores se mantengan, eso es un rompimiento de un plazo constitucional y es un rompimiento de un orden constitucional porque se refiere a uno de los poderes del Estado. Entonces, esta es una lucha día a día que se tiene que realizar para consolidar este sistema democrático y respetuoso de derechos humanos. Bueno, esa era la primera parte que teníamos. Pregunto, consulto. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud en relación a estos temas que vimos ya en aquella oportunidad. Vemos acá, si alguien quisiera participar, pues tiene toda la oportunidad en ese momento. Estoy viendo que tengo casi a la totalidad, de acuerdo a los listados que me dieron. Licenciada Iris Patricia Barrientos Aguilar, disculpe, buenos días, ¿nos escucha?
Sí, doctor, buen día. Lo escucho. Muy bien, muchas gracias. Licenciado Oscar Ricardo Ardón Gutiérrez. Todavía no. Licenciada Casti Maribel García Vélez. Creo que han de tener algún inconveniente. Correcto. Muy bien. Entonces, si no hay dudas con esta primera parte, debemos de tenerla bastante clara para poderlo ubicar en relación a los temas que vienen. Ahora sí, entremos ya dentro de los puntos que conciernen al curso muy puntualmente. La evolución histórica del delito de estupro. Veamos primero. Y disculpen que cierre, pero quisiera saber. ¿Alguien se recuerda qué es el estupro? ¿El delito de estupro? ¿Alguien? ¿Podría ser la agresión sexual, doctor? Perfecto. Sí, tiene una connotación sexual, efectivamente, pero no era agresión en este caso, sino que se obtenía la confianza. En este caso, el único sujeto pasivo del delito era una mujer y por lo tanto el sujeto activo era un hombre. Sí, tenía connotación sexual, pero se lograba eh, eh, acceder carnalmente a la mujer, es decir, tener relaciones sexuales con ella a través del engaño. Por eso existía aquí, o sea, recuerda, del estupro mediante falsa promesa de matrimonio. Les ofrecían matrimonio a cambio de la prueba de amor y la prueba de amor, otorgaba la prueba de amor y después no sucedía nada, no había matrimonio, no había absolutamente nada y eso ya se configuraba en el estupro. Se había engañado a la persona. Excelente, muy bien. Pero sí, connotación sexual alta. Los delitos sexuales ya estaban contemplados en el derecho romano. Vamos a ver si, si aquí estoy. Ya estaban contemplados en el derecho romano. Recordemos, y vuelvo a insistir en este punto, todo el ordenamiento jurídico que tenemos en los países latinoamericanos tienen una raíz muy fuerte del derecho romano. Somos una cultura judeocristiana occidental y dentro de esta cultura occidental, el derecho romano es fundamental para toda la creación de nuestro ordenamiento jurídico. El derecho romano ya contemplaba estos delitos sexuales. Hace más de 2000 años los romanos tenían una doctrina jurídica que ya recogía la variedad de delitos con connotación sexual. En ese sentido existía, por ejemplo, el adulterio, la sodomía, el estupro y la violación. Con respecto al estupro, originalmente se refería al abuso sexual de la mujer no casada o incluso al adulterio. Para estar claros en estos puntos, tenemos 4 delitos acá que nos dice ya existía en el Imperio Romano: adulterio, sodomía, estupro y violación. Adulterio, ¿alguien que me quiera recordar qué es el adulterio? Solo recordar, nada más. Doctor, sería con base teológica, sería una relación de fuera del matrimonio extraconyugal o conyugal. Excelente, muy bien. Lo fundamental dentro del delito del adulterio es que es extraconyugal, porque ya ambos tienen compromisos matrimoniales. Diferente, por ejemplo, y usted lo señalaba ya con una connotación religiosa, la fornicación. Que son dos, en este caso no serían delitos para la Biblia, sino que dos pecados que establece la Biblia. Dice que serán sancionados el adúltero y el fornicador. El adúltero es el que estando casado tiene relaciones sexuales. El fornicador para la Biblia es aquel que sin haber dado los votos para el matrimonio, sin estar casado, tiene relaciones sexuales. Es decir, para la Biblia sabemos perfectamente y para muchas religiones las relaciones sexuales deben de darse dentro del matrimonio. Si se dan fuera del matrimonio, pues ellos lo conllevan al delito de fornicación. Sodomía. Ese es otro delito que tiene connotación sexual. ¿Cuál consideran ustedes que es este delito de sodomía? Vamos a ver. ¿Alguien que quiera participar? Si no, empiezo a ver el listado y a consultarle de acuerdo al listado. De quienes yo sé que están acá presentes. Licenciada Mildred Raquel. ¿Nos escucha, licenciada Mildred?
Licenciada Iris Patricia. Con gusto, doctor, solo que no alcancé a escuchar bien el título del delito. Gracias. Le voy a dar la palabra a usted y después al licenciado Javier González. Hablamos de 4 delitos dentro de lo que estamos viendo que desarrolló el derecho romano: el adulterio, el estupro, la violación y la sodomía. La sodomía, en relación a qué se refiere, licenciado. Licenciada Iris. Creo que sí, me parece que está relacionado siempre con los delitos sexuales o actos sexuales como delitos. Sí. Y específicamente. Sería, Si platicamos de sodomía, ¿de dónde proviene esa palabra? Sodomía. sí, tal vez a los menores de edad, doctor. Por ahí vamos a ir llegando. Vamos a explicar esta parte entonces. Gracias, licenciada. Licenciada Javier González. Sí, mucho gusto, doctor. Mire, se refiere más que todo a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Sí, Que exacto. viene de esas ciudades que pues vivían en pecado según la Biblia, ¿verdad? Ahí también siempre, no sé por qué se relaciona siempre a actos, no sé, un poco como forzados, y no sé por qué siempre se tiene que ver como la penetración de tipo anal. Exacto, sí. Y es la penetración de tipo anal de hombre hacia hombre. Porque como ustedes bien hacía la referencia, y por eso es bien importante conocer un poquito de la historia, como nos explicaba el licenciado Javier González, sodomía es de Sodoma, Sodoma y Gomorra. Y Sodoma y Gomorra fueron destruidos por Dios después de que llegan los ángeles a recuperar a Lot. Y ellos vivían en pecado, pero era un pecado muy específico, que era que los hombres se acostaban con hombres. Cuando llegan los ángeles, de acuerdo a la Biblia, por supuesto, llegan los ángeles, pues son seres perfectos y son hombres, y le llaman la atención a los hombres de Sodoma y Gomorra, y le piden a Lot que los deje allí con ellos para poderse acostar con ellos. Entonces, toda la connotación que se tiene de Sodoma y Gomorra es de delitos sexuales y de naturaleza homosexual. Como decía el licenciado Javier, penetrar un hombre a otro hombre. Eso es sodomizar. Por ejemplo, cuando ustedes leen en algún texto que una persona fue sodomizada, es que fue violada analmente, sobre todo si es hombre. Si es mujer, antes se le llamaba abusos deshonestos. Violación era únicamente la penetración vaginal. Si era una penetración anal, se le llamaba abusos deshonestos. Pero ahora, ustedes saben que se modificó el tipo penal de violación, y ahora violación es penetración vaginal, penetración anal e incluso penetración oral. Cualquiera de esos 3 tipos de penetraciones se les considera ahora violación. Por lo tanto, la penetración anal de hombre hacia otro hombre, que se conoce como sodomía, es eso, una violación prácticamente entre hombres. Perfecto, muy bien. Vean que esto es importante. Puede ser que resulte un tanto incómodo abordar esos temas, pero hay que romper ciertos tabús. Cuando ustedes estén en entrevistas como profesionales, escuchando a la víctima o escuchando al sindicado contando las circunstancias, pues van a resultar estos temas, y hay que ya estar de alguna manera acostumbrados a eso. Muy bien, excelente. Entonces, violación sabemos lo que es: tomar por la fuerza a una mujer. En este caso, la sodomía, prácticamente una violación hacia un hombre. Eh, ¿Cuál era el otro? El adulterio, el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, y el estupro. El estupro ya estaba regulado en el derecho romano. Vean lo importante que se consideraba en este caso. Con respecto al estupro, originalmente se refería al abuso sexual de la mujer no casada o incluso al adulterio. Y es por lo mismo que siempre se consideró de que únicamente había estupro si el abuso era en contra de una doncella, se le llamaba en su momento. Con el paso del tiempo se introdujo una distinción legal importante: el estupro voluntario y el violento. Se hace esta diferenciación, no obstante que estupro, ya lo vamos a ver más adelante, deviene de la raíz de una palabra que se refiere al engaño. Siempre el estupro era engañar a una mujer con el objetivo de obtener un beneficio sexual. En la Edad Media, los códigos legales castigaban las relaciones sexuales que se practicaban a través del engaño, ¿sí? Y normalmente quien se engañaba era el hombre hacia la mujer.
También hay veces que las mujeres engañan al hombre, pero es el porcentaje menor, ¿verdad? Siempre va a ser por otro lado. Quiero ejemplos, me van a decir algunos, pero sabemos que sucede. Por ejemplo, cuando el hombre realizaba una falsa promesa de matrimonio para que la mujer tuviera relaciones íntimas, que era el más famoso de todos y sigue siendo el más utilizado, la falsa promesa de matrimonio. Mira, casémonos, pero quiero que me dé la prueba de amor, ¿verdad? Y entonces caen dentro de ese juego. De esta manera se puede apreciar que durante siglos el delito de estupro hacía referencia a algún tipo de engaño o abuso en las relaciones sexuales. Cuando se habla de la Edad Media y la modificación que se hace a los códigos, tiene que ver algo muy importante porque tenemos que ubicarnos en, en cuándo se produce ese momento histórico de la Edad Media. Licenciada Mercy Alejandra, ¿nos escucha, licenciada Mercy? Sí, doctor. Excelente, muy bien, gracias. Si hablamos nosotros de la Edad Media, ¿en qué etapa de la historia nos podemos ubicar, licenciada Mercy? Si hablamos de la Edad Media o del oscurantismo, como le llaman algunos. ¿Dónde nos ubicamos? ¿En medio? ¿En medio de dónde? Sí, o sea, es Edad Media porque está en medio, pero ¿en medio de quiénes? He escuchado siempre esa expresión, ¿verdad? En la Edad Media, y se habla de esa parte. Licenciada Margarita. Buena tarde, doctor. Tal vez más o menos del año 1500, 1600, por esa época, 1200, por ahí. Perfecto, ¿Podría sí. ser? 1200, 1500, 1600, que son los que usted manifestó, estamos dentro de la Edad Media. Perfecto, muy bien. Licenciada Iris Patricia había levantado la mano, vamos a ver. Sí, me parece que la Edad Media, doctor, fue donde se constituyó el sentido religioso a nivel historia, ¿verdad? Y también, pues, creo que marcó como una parte bien importante en nuestra historia porque es como que, o sea, inició con la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento precisamente de América. Excelente, Si no estoy... Ujú. excelente. Coincidió con lo que ya nos dice acá el licenciado Maynor Haroldo y el licenciado Oscar Ricardo con la Inquisición. Excelente. Ya lo decía también la licenciada, que tiene que ver una gran influencia de la religión. Y cuando se da esa gran influencia de la religión es cuando aparece la Santa Inquisición. La Santa Inquisición como una forma de que la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica, percibió a quienes no profesaban una fe como la que ellos esperaban. Efectivamente, miren, la Edad Media duró 1000 años, 1000 años. Empieza con la caída del Imperio Romano y la toma del poder por los otomanos, los turcos, ellos en su momento. Cuando cae el Imperio Romano, todo ese imperio que se había generado en Europa, parte de Asia, parte de África, Euroasia, muy importante, toda la zona del Mediterráneo, que era el mundo moderno que se conocía en ese momento, cuando se fragmenta el Imperio Romano y este cae a manos de los otomanos, entonces queda un gran vacío de poder. Y ese gran vacío de poder provoca muchas luchas dentro de los pueblos, pero sobre todo alguien que saca mucho beneficio de esto es el Vaticano a través de los papas, porque los papas terminan siendo de los gobernantes, ellos gobernaban el Vaticano y gobernaban a nivel religioso, que tenían más dinero, más oro, más tesoro, más riqueza para poder eh, controlar vastos espacios. Con el descubrimiento de América, efectivamente, termina esa etapa de la Edad Media. Por eso, la licenciada que nos habla de los años 1200, 1500, estamos ahí en esa parte de la Edad Media. Y es cuando inicia algo fundamental que se da, si se recuerdan ustedes, en lo que actualmente es Italia, aunque en ese momento no era el nombre Italia directamente porque eran pequeños estados, y uno de esos pequeños estados, ciudades, era Florencia. ¿Qué se da en Florencia? A finales de los años 1400. ¿Qué se produce en Florencia a finales de los años 1400? Que es el momento histórico donde se deja atrás el oscurantismo, se deja atrás toda la etapa de la Edad Media.
donde surgen varios artistas, recordarán ustedes, varios genios. ¿Cómo se le llama ese momento histórico? Se le llama, si se recuerdan, le escucho, licenciada. El Renacimiento. Renacimiento. Excelente, muy bien, el Renacimiento. Y se le llama Renacimiento, es repetir algo, Renacimiento, porque renace nuevamente toda la capacidad artística, creativa, de ingenio de la humanidad, que había sido de alguna manera conculcada por el pensamiento religioso. Por eso también a la Edad Media, ustedes saben que se le llama la época del oscurantismo, en donde la religión no dejó prosperar a la ciencia. Cada vez que surgía un descubrimiento científico que se oponía no a la creencia bíblica, pero sí se oponía a la creencia de la religión oficial del Vaticano, en este caso, pues los hacían retractarse. El ejemplo más claro de esa retractación, si ustedes recuerdan, es de Galileo Galilei, porque el dogma de la iglesia era el hecho de que la Tierra era el centro del universo y el universo giraba alrededor de la Tierra. Cuando Galileo Galilei empieza a utilizar los telescopios y se da cuenta que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Después vendrían más avances para darse cuenta que el Sol apenas era una parte del sistema solar, apenas es una parte del universo. Pero en ese momento se da cuenta que no es la Tierra el centro del universo, sino que la Tierra misma hace una rotación alrededor del Sol. Cuando empieza a hablar de su descubrimiento, el Vaticano le dice, mira Galileo Galilei, o te retractas o te excomulgamos. Y en ese tiempo la creencia de ir al infierno estaba muy arraigada, y una persona excomulgada iba directo al infierno. Entonces Galileo Galilei, todo el pesar de su alma, tiene que retractarse. Y es cuando pronuncia aquellas famosas palabras. Él se hinca y le dice al Papa que se retracta de lo que ha dicho, que no es verdad, y cuando se está retractando, da un golpe con su puño en la tierra y dice, y sin embargo, se mueve. Es decir, no importaba cuántas veces él se estuviera retractando, la tierra seguía moviéndose, la tierra no estaba fija, no era el centro del universo. Pero a ese punto se llegaba de pelear con la ciencia. Entonces, hay una película muy interesante, Corazón Valiente, con Mel Gibson. Él hace un personaje de apellido Wallace ahí. Esa película está ambientada exactamente en la Edad Media, finales del primer milenio, inicio del segundo milenio, exactamente en la época de la Edad Media, cuando existía el feudalismo. Entonces, tenemos que ubicarnos ahí cuando hablamos de la iglesia, que es cuando tiene esa mayor influencia. ¿Por qué se le llama Edad Media? Porque, como muy bien nos decía la licenciada, queda en medio entre toda la historia del Imperio Romano y toda la historia moderna a partir del Renacimiento, en donde se termina esa época de los oscurantismo. Muy bien. Entonces decíamos, en la Edad Media, esa parte muy fuerte, en donde había mucho de la Inquisición, el Malefius Maleficarum, ustedes han escuchado ese libro, El Martillo de las Brujas, en donde prácticamente era un manual para generar un proceso de inquisición en contra de las mujeres. No vamos a decir en contra de las brujas, sino que era en contra de las mujeres, directamente una política criminal dirigida hacia las mujeres, en contra de las mujeres. Muy bien, entonces en la Edad Media, imbuidos, quería que nos imbuyéramos, que viéramos dónde estábamos cuando hablábamos de la Edad Media. Castigaban las relaciones sexuales que se practicaban a través del engaño. Hablábamos de la promesa falsa de matrimonio. De esta manera se puede apreciar que durante siglos el delito de estupro hacía referencia a algún tipo de engaño o abuso en las relaciones sexuales, que es su elemento fundamental, engañar a la mujer. Con posterioridad, el abuso sexual identificado como estupro hizo referencia a la minoría de edad de la víctima. En la actualidad se ha dado un cambio en la terminología jurídica en la mayoría de países y ya no se habla de estupro, sino del delito de violación. Esto en parte por lo que ya platicábamos la semana anterior en cuanto a quien se terminaba juzgando, en este caso, era la honestidad de la mujer. Y vuelvo a darle la palabra acá. ¿Quién madura primero, el hombre o la mujer? Pregunto. Eso para quienes son psicólogos. Andrea. La mujer, doctor. Rosario, Rosangélica, dice la mujer. Andrea de Rosario, ¿qué nos dice? La mujer, doctor. Sí, la mujer es muy... Mildred de Raquel dice la mujer, muy bien. Javier González Quintanilla,
también la mujer, sí. Ahí estamos claros todos. La mujer, con mucho orgullo, le dicen ella, nosotros maduramos antes. Y sí, efectivamente. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre de 15 años y una mujer de 15 años? Normalmente una mujer de 15 años ya es muy madura. Por eso todo aquel evento social de incorporarlo, de incorporarla a la sociedad ya cuando es de 15 años. El hombre por ahí por los 17, 18. Licenciada Andrea, no sé si quería comentar algo. Aparte de eso, de que a esa edad ya la mujer ya tiene, ya muestra su desarrollo, ya sus boobies, ya hay una facción en su rostro ya de una mujer que va desarrollándose. En cambio, el hombre ya es un poquito más, un poquito cuesta para que se note, ya que en ellos es el bigote y luego el cambio de voz, pero ellos es más tardío el cambio. Exactamente. Normalmente es en ese sentido, ¿verdad? Que la mujer normalmente madura más rápido y eso en todos los términos, como decía la licenciada Andrea. Yo escuché a una feminista en una oportunidad, pero me pareció curioso el término porque dice ya cuando nosotros las mujeres tenemos todo nuestro equipo y se refería a eso precisamente, ¿verdad? Esos pechos, sus boobies, las curvas, las piernas, pero lo veía así, ya nuestro equipo ya cuando la mujer está equipada. Sí, el hombre peor si es un desarrollo lento, entonces puede llegar a una edad diferente. Por eso es que normalmente, y eso socialmente nosotros lo vemos, entre 1 a 5 años, la diferencia para un matrimonio es lo que se considera prudente, ¿verdad? Un mayor de 1 año hasta 5 años, incluso un hombre 1 año mayor que una mujer termina siendo incluso menos maduro que una mujer, por eso están en esa media de los 3 años para que exista esa diferenciación. Por eso es que actualmente, sobre todo en el tema de adolescentes en conflicto con la ley penal, aun y cuando pudiera haber en algún momento una concepción de violación entre una jovencita de 14 años, o pongamos una jovencita de 13 años y uno de 15, ya ha tomado la decisión, y esta es una decisión jurisdiccional, de que no se le sanciona como violación porque no hay un aprovechamiento de experiencia de vida. Es decir, entre una jovencita de 13 años a un jovencito de 15 años, no hay mayor diferencia de experiencia de vida. Incluso la madurez es muy similar. Y el tema de la edad está dado para proteger a una mujer frente al abuso que pueda realizar un hombre aprovechándose de la experiencia de vida. Pero estamos hablando en ese caso de una experiencia de vida que realmente sea significativa. 7, 8, 10 años que puedan hacer esa diferenciación asimétrica directamente dentro del conocimiento entre uno y otro. Sin embargo, la edad en el tema del estupro es muy importante porque de ahí deviene el aprovechamiento precisamente de esa experiencia para poder obtener un beneficio a través del engaño. Pero, como les decíamos, se ha ido variando el tema del estupro. Guatemala no es el único país, la gran mayoría de países han cambiado y han transitado de identificar el delito de estupro hacia un delito de violación, porque de esa manera se protege de mejor forma los derechos humanos de las mujeres. Y ya vamos a ver por qué razón esta situación. El estupro estaba dirigido única y exclusivamente, y acá es algo que vamos a discutir, para proteger los derechos en teoría de la mujer. Pero ya vamos a ver que no necesariamente se estaban protegiendo los derechos humanos de la mujer, sino lo que se estaba protegiendo era el honor de la familia. Y el honor de la familia significaba al final el honor del pater familia, es decir, del hombre de la casa. Para un padre era vergonzoso, se dañaba el honor de que se hubieran aprovechado de su hija. Por eso existía aquello tan nefasto de que si el violador se casaba con la hija, pues se le perdonaba la pena. El padre de familia quería ver a su hija casada para que nadie hablara mal de su familia, aunque eso tuviera como costo el hecho de que la jovencita se fuera con su violador, casada con su violador para que la siguiera violentando. Entonces, ese era un delito que iba directamente en relación a la mujer víctima. Este vocablo nos referimos al estupro, viene del latín stuprum, y a su vez del griego strophe, que significa engaño o estafa. Vean, ambos términos, stuprum y estrofe,
significa engaño o estafa, que va en relación a eso, ¿verdad? A un ardid para lograr el objetivo. Históricamente ha sido considerado como coacciones y amenazas mediante las cuales se constriñe. Constreñir es obligar, ¿verdad? A una persona para que realice un acto contra su voluntad. En su sentido legal, se trata de una figura jurídica que se aplica a un tipo de delito sexual en donde existe engaño, aprovechamiento o estafa. Incluso se puede considerar como estafa el ofrecer algo que no se cumple. El estupro consiste básicamente en mantener un contacto sexual con una persona que todavía no ha alcanzado la mayoría de edad, y recurriendo para ello a algún engaño, a una cierta manipulación psicológica del menor. Eso lo tenemos que tener en claro. Si vemos nosotros de que hay relaciones sexuales entre dos personas donde la diferencia de edad es realmente importante, pues ya vamos considerando, y esto desde la posición del juez, se empieza a considerar la posibilidad de que hubo un aprovechamiento de esa experiencia de vida. A mí me estaba contando una ex alumna de la universidad el caso donde de manera injusta estaban procesando a su hijo en uno de los juzgados de femicidio porque consensuadamente había tenido relaciones sexuales con su novia, ellos se querían, ellos se iban a casar. Le dije yo, algo me llamó la atención y le pregunté, ¿y la edad de cada quien? Bueno, cuando empezaron a tener relaciones, ella tenía 16 y él 27. O sea, 11 años de diferencia de edad. Puede ser, eso no se niega, que haya relaciones de esa manera. Relaciones de diferencia de edad de hasta de 20 años, 25 años. Pero cuando los dos son adultos. Cuando uno de los dos, sobre todo en ese caso la mujer, no es adulta, estamos hablando de 14, 15, 16, 17 años, se presume inmediatamente un aprovechamiento que ha conllevado hacia ese engaño, hacia ese ardid para lograr un beneficio sexual. Por eso existen, se recuerdan, las presunciones legales y humanas. En este caso son presunciones humanas, lo que el juez como tal presume al momento de ver una relación tan asimétrica. Si atendemos a su etimología, podríamos decir que el estupro es un engaño sexual. Por lo tanto, quien comete este delito es una persona adulta que manipula a una niña o a una adolescente. Una menor, diría la literatura pre-Convención sobre los Derechos del Niño, para mantener relaciones sexuales con ella. Acá vamos a encontrar cierta dificultad porque mucha literatura habla de menores, ¿verdad? De un menor o una menor, pero ya sabemos que a partir de 1989, cuando surge la Convención sobre los Derechos del Niño, se establece como niño a toda persona menor de 18 años. Entonces se deja de hablar de menor y se habla de niñez. Y después el gran aporte latinoamericano que se refiere a hacer la clasificación etaria entre niños y adultos y la etapa intermedia, la adolescencia, que en el caso de Guatemala está establecida a partir de los 13 años hasta un día antes de cumplir 18. Esa es la adolescencia. Entonces, lo correcto ahora ya no es hablar de menores, sino que hablar de niños, niñas y adolescentes, que es un término normativo, jurídico y propio de un estándar internacional en materia de derechos humanos. Por eso toda la literatura previa a la convención habla de menores. Toda la literatura posterior a la convención debería, en una buena técnica, hablar de niños, niñas y adolescentes. Se consideraba, cuando el delito se encontraba vigente, que el bien jurídico tutelado que se protegía con la tipificación de esta conducta era la seguridad sexual. Eso era lo que se pensaba y los que leían los códigos creían. No obstante, en la actualidad los tipos penales regulados en el Código Penal establecen como bienes jurídicos protegidos en los delitos sexuales la libertad y la indemnidad sexual. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. No es lo mismo la libertad sexual que la indemnidad sexual. Y no todas las personas van a proteger su libertad y no todas van a proteger su indemnidad. Hay una diferencia clara en cuanto a cada uno de ellos. Para que el acceso carnal se tipificara como delito de estupro, cuando el mismo estaba vigente, era necesario que el agente o sujeto activo, cuando hablamos de agente o sujeto activo en materia penal, nos estamos refiriendo a quien comete el delito, ¿sí? El delincuente, si quieren decirlo así, porque el sujeto activo es el que actúa, el que tiene la participación activa en este caso. Era necesario entonces que el agente o sujeto activo fuera una persona adulta, es decir, mayor de 18 años, y que la víctima, pudiéramos poner aquí el sujeto pasivo, que la víctima del delito fuera una persona mayor de 12 años, pero menor de 18 años de edad.
porque cuando estaba regulado el delito de estupro, si había relaciones sexuales con alguien menor de 12 años, aunque hubiera sido voluntario, se consideraba violación. Pero si estaba entre los 12 años y menor de 18 años, si era voluntario, si había habido consentimiento, no se tipificaba la violación, pero sí se tipificaba el estupro. Y la pena era mucho menor entre una violación a un estupro. Entonces, también ahí había que hacer esa modificación importante. En la mayoría de casos, esta acción va acompañada de un aprovechamiento por parte del adulto quien abusa sexualmente de su víctima, utilizando la inmadurez de esta, ¿sí? Entonces, lo que se sanciona acá es ese aprovechamiento, el hecho de que los adultos, en una sociedad ideal, el adulto siempre debe de proteger al niño, niña y adolescente. Debe de protegerlo y no aprovecharse de la situación de ser poblaciones en condiciones de vulnerabilidad por diferentes aspectos. Entonces, por eso es que se sanciona. Aparte del grave daño al derecho humano propio de la víctima, también hay una grave falta al comportamiento ciudadano, al comportamiento ético y al comportamiento de una persona dentro de una sociedad. Violación y estupro. Para que entendamos la diferencia, las similitudes y las diferencias de cada uno de ellos. Ambos son delitos sexuales, es decir, de naturaleza o connotación sexual, pero son acciones que legalmente tienen una valoración distinta. Por ejemplo, la violación está generalmente relacionada con el uso de la violencia y en el estupro no siempre hay una situación de violencia física. Pues la niña o adolescente consciente, aquí está la voluntariedad, el dar el consentimiento, la niña o adolescente consciente en mantener relaciones íntimas al haber sido engañada. A pesar de las diferencias legales entre ambos conceptos, en los dos casos hay un claro abuso sexual evidente. Lamentablemente, cuando estaba vigente el delito de estupro, la sanción era mínima en relación a la manera en que se castigaba la violación. Vean que la violación es violencia para obtener beneficio sexual, pero la violencia no es únicamente el golpear a la mujer. Se mantenía todavía aquella idea de que si una mujer alegaba violación, pero llegaba intacta de que no había sido golpeada, no se le consideraba que hubiera sido objeto de violación. Y puede haber una violencia psicológica, es decir, un delincuente, un violador le pone un arma en la cabeza a una mujer y dice te voy a disparar, si no accedes, pues por miedo va a acceder y probablemente no le cause ningún golpe. Una navaja en el cuello, la misma situación, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que hay varias formas de violencia. Violencia física, violencia psicológica. Pero también se considera, por ejemplo, violación el colocar en un estado de indefensión, por ejemplo, drogando a una persona, hacerle perder el conocimiento y la voluntad para aprovecharse sexualmente de ella. Pero también es violación el hecho de que quien, sin haber provocado el estado de inconsciencia de la víctima, se aproveche de ese estado. Por ejemplo, en una fiesta, en una discoteca, un jovencito entra al baño y se da cuenta que una jovencita, por estar en un gran estado de ebriedad, se equivocó de baño y se metió al baño de hombre. Y ahí perdió la conciencia y se quedó tirada. No le está violentando físicamente ni psicológicamente, él no provocó el estado de inconsciencia, pero en lugar de hacer lo correcto, que es prestarle ayuda a la jovencita, se aprovecha de esa situación y la violenta sexualmente. Entonces, esos elementos, esos 4 elementos configuran violación. Y vean cómo la violencia va o agravándose o disminuyéndose, pero en ambos casos es violación. Violación física, golpear a una mujer y a través de los golpes dejarla en estado de indefensión y aprovecharse sexualmente de ella. Violencia psicológica, con un arma de fuego, la amenaza o con la amenaza de hacerle daño a un familiar, obtiene un beneficio sexual. Provoca el estado de inconsciencia, drogándola, emborrachándola, para tener relaciones sexuales con ellas. O la cuarta, quien sin haber provocado el estado de inconsciencia se aprovecha del mismo cuando encuentra a la mujer en esa situación. En esos 4 casos se considera que hay violación. El estupro en el derecho penal guatemalteco. Reitero esta parte, el estupro ya no está vigente en Guatemala, pero es importante conocerlo para ver por qué ahora algunas conductas se sancionan aún con nombres diferentes, pero que devienen precisamente de esta regulación que se daba.
El estupro estuvo vigente como delito en la legislación penal desde el Código Penal en 1936. ¿Quién era el presidente de Guatemala en el año de 1936? A ver si alguien se recuerda. Y les pregunto esto por algo que ya les comentaba, creo, a ustedes la vez anterior. Se sabe, licenciada Margarita, gracias. No recuerdo muy bien si fue presidente Carrera. Rafael Carrera. Ajá. Rafael Carrera fue en el año de 1871. 836, ¿verdad? Sí, me confundí. Licenciada Creo Lidia. que fue Ubico, doctor. Ubico de 1930 a 1944, 14 años de la dictadura de Ubico, efectivamente. Y esto es importante saberlo porque siempre se indica que no hay ordenamiento jurídico sin contexto político. Entonces debemos de saber cuál es el contexto político, mínimamente, por ejemplo, saber quién es el presidente de la República al momento en que surge una ley, porque de eso va a depender mucho la orientación ideológica que pueda tener una ley. No son iguales, por ejemplo, las leyes que se crearon en el gobierno de Alfonso Portillo, que tenía una visión mucho más social que las leyes que se promulgaron en el tiempo de Arzu de Berché, porque eran más liberales, ¿verdad? Entonces, es importante esa parte. Y en el tiempo de un dictador, porque Ubico era dictador en 1936, pues evidentemente las leyes eran duras, ¿verdad? Entonces, en el Código Penal de 1936, plena vigencia del gobierno dictatorial de Jorge Ubico, pues establece el delito de estupro. Y ahí la aplicación de la ley era fuerte y dura. Dentro de las disposiciones de acción penal, se establecía el delito de estupro como un delito de acción cuasi público. ¿Qué quiere decir cuasi público? Es lo que ahora equivale a delito de instancia particular. Les explico esta parte. Hay delitos de acción pública, hay delitos de acción pública dependiendo de instancia particular o los cuasi públicos y delitos de acción privada. Les explico el primero y el tercero para que entendamos después el segundo. Delitos de acción pública son los delitos en donde el Estado tiene que investigar de oficio, sin que nadie les dé permiso o autorización. Por ejemplo, un asesinato. Se encuentra una persona que ha sido muerta de manera violenta en una calle de la ciudad, el Ministerio Público de oficio inicia la investigación. Después se encuentra al culpable y la familia le dice al Ministerio Público, mire, no sigue investigando porque el señor va a pagar debido a la muerte de mi hermano, él va a indemnizarnos por esa muerte. No, no se puede, es delito de acción pública, aunque esta persona dé en reparación digna, lo que sea, hay que sancionar esos delitos. Robo, lesiones, lesiones no, robo, femicidios, violaciones, dependiendo si son menores de edad. Ahora, los delitos de acción privada son aquellos delitos en donde el Estado no se involucra, el Ministerio Público no participa en la investigación. Normalmente son los delitos contra el honor, delitos, por ejemplo, de calumnia, difamación, injuria. En esos casos, el Estado considera que sí puede la persona presentar una querella y los juzgados van a atender esa querella, pero el Ministerio Público no se involucra en esa parte. Ahora, frente a esos delitos que se conocen de oficio y se investigan de oficio, a los que el Ministerio Público no participa, sino que deja a la persona como delito de acción privada que presente su querella y ella lo resuelva, están los delitos de instancia particular o cuasi públicos. ¿Cuáles son estos? Son aquellos delitos donde el Ministerio Público no va a investigar a menos que la víctima dé su autorización y le permita y le dé el permiso prácticamente para hacer la investigación. Normalmente nos referimos acá a todos los delitos de naturaleza sexual en tanto y en cuanto la víctima sea mayor de edad. Porque si la víctima es menor de edad, la investigación es de oficio. ¿Por qué se hace esto? Porque se respeta la voluntad de la víctima. Puede ser que una mujer prefiera no ir a un proceso penal y contar su experiencia dolorosa y traumática, prefiera eso a que sancionen al culpable. Muchas mujeres prefieren olvidarse y manejar de otra manera a través de terapia psicológica, por ejemplo, y no irse a enfrascar a un proceso legal. Entonces el Ministerio Público le dice a la víctima, mire, usted fue víctima de un delito de violación, ¿quiere que investiguemos? Necesitamos instancia particular, necesitamos un permiso para poder investigar. Si usted nos dice que no, pues no. A eso se le llamaba anteriormente delitos cuasi públicos. Se va a respetar la voluntad
de la persona víctima en esos delitos de naturaleza sexual para investigarlos o no, llevarlos a debate o no. Anteriormente se les llamaba cuasipúblicos, por cuanto que eran perseguibles únicamente mediante denuncia de la agraviada, sus padres, abuelos, hermanos, tutores, protutores. Sin embargo, cuando la agraviada carecía de capacidad para acusar, por ejemplo, que era menor de edad o no tenía representante legal, el hecho era perseguido por acción pública. Alguien me preguntará, bueno, ¿y por qué también no dejan en el tema de los niños, niñas y adolescentes que sea también a instancia particular? Porque quien da la instancia particular de niños, niñas y adolescentes son los padres, como dice acá. Mediante la denuncia de la agraviada, y si era menor de edad, sus padres, abuelos, hermanos o tutores. Pero ¿qué pasa? Que el agresor es el propio padre, el agresor es el propio hermano, si el agresor es el propio abuelo, más van a dar ellos la autorización para investigar. Por eso es que en estos casos, cuando son niños, niñas o adolescentes, se investiga de oficio. Aunque el padre o la madre no quiera, se investiga porque podría ser. Nosotros sabemos, y eso lo hemos estudiado, de que los agresores en esos tipos de delitos sexuales normalmente son personas muy cercanas o de la propia familia. Entonces, por eso es que en esos casos, únicamente si es mayor de edad puede dar su consentimiento, ¿no? Pero si es menor de edad, siempre, siempre se va a investigar. De acuerdo a lo que establecía el Código Penal del año de 1936, el estupro consistía en la conjunción sexual natural. Conjunción sexual natural es relación eh, genital entre el órgano masculino y el órgano femenino, es decir, la penetración vaginal. Esa es la conjunción sexual natural. Todo lo demás, en esa mentalidad de la época, se consideraba antinatura, ¿verdad? Obtenida por un hombre sin violencia y por medios fraudulentos o de maliciosa seducción, con mujeres muy jóvenes no vinculadas al sujeto en matrimonio y de conducta sexual honesta. Y acá viene el término que se volvió recurrente y que se volvió un calvario y una piedra para las mujeres que tenían o que querían ir a juicio y probar que habían sido engañadas y que eran víctimas de estupro. Pero vamos por partes. La conjunción sexual natural, penetración vaginal sin violencia. Es decir, si no había violencia no podíamos alegar violación, pero sí eran medios fraudulentos porque se había ofrecido matrimonio o se le había engañado a ella. Aquellas famosas cuestiones de los que se iban a la guerra, ¿verdad? Me voy a ir a la guerra y es probable que no regrese, entonces no nos da tiempo de casarnos, pero esta noche podría ser nuestra noche especial. Que iban a la guerra y a la jovencita la dejaban y muchas veces hasta embarazada, ¿verdad? Entonces eran medios fraudulentos o de maliciosa seducción. Vean, maliciosa seducción. Eso quiere decir que la seducción finalmente pues no es mala, ¿verdad? Es un arte la seducción. Pero cuando se hace de mala fe para obtener un beneficio malicioso, entonces sí se va a considerar de esa manera, una seducción maliciosa. Las grandes obras de seductores como Casanova o ¿cuál es la de España? Juan Tenorio. Juan Tenorio o Casanova en Italia tenían que ver mucho con esto, ¿verdad? Con la seducción. Y si era hacia una menor de edad, pues estaban de hecho tipificando el delito de estupro. Entonces les decía, era aprovecharse sexualmente de una mujer con conducta sexual honesta, y ahí venía el grave problema. Proverbios 11:16. ¿Y por qué pongo eso? Ya me va a decir usted, va a empezar a hablar de la palabra de Dios. No es necesariamente así. Lo que sucede es que estaba muy vinculado el término honesto en ese tiempo con la concepción que se tenía religiosamente de este término. Proverbios 11:16 dice, la mujer honesta consigue la gloria, pero los hombres crueles se apoderan de las riquezas. ¿Sí? Entonces, la mujer que era honesta era la que iba a obtener el beneplácito de Dios y obtener una vida de gloria posterior. Posteriormente, aquel código era de 1936. ¿Cuánto duró? 37 años. ¿Sí? El Código Penal de Guatemala en el año de 1973. ¿Quién era el presidente de Guatemala en el año de 1973? Si alguien recuerda. 1973, presidente de Guatemala. Era el general Carlos Arana Osorio.
todo parte casi en medio de los 36 años de gobiernos militares en el país antes de la entrada de la democracia en 1986 con el gobierno Marco Vinicio Cerezo Arevalo. Pero este Código Penal está infundado en la etapa de gobiernos militares de Guatemala. Una fuerza increíble que tenía la doctrina de la seguridad nacional importada desde Estados Unidos. Entonces, a través de la reforma del año de 1978, estableció algunas bases nuevas en los temas de estupro y rapto. Rapto es otro delito que desapareció, que resultó de una visión residual, represiva y absolutista al proteccionismo moral de la mujer. Vean esos calificativos, 3 calificativos bien fuertes. Una visión residual quiere decir que había resabios aún que se traían de la época anterior, represiva, porque era toda la visión militarizada que se tenía al momento de realizar el código, y absolutista, en el sentido de que no habían alternativas diferentes para la protección a la moral de una mujer más que la sanción penal. No había otra alternativa. No se dejaba el derecho penal como última ratio, sino que era prácticamente la primera alternativa que se tomaba. Y algo que se le da para poderlo entender desde la perspectiva de la sociedad, ese imaginario del proteccionismo moral que se le daba a una mujer. En esos casos se aceptaba como algo improcedente en la actualidad la extinción de la responsabilidad penal del agresor si contraía nupcias con la agraviada, por cuanto que el matrimonio presumía el perdón de la víctima. Pero no era la víctima quien otorgaba el perdón, sino que era el padre de familia que se sentía afectado en su honra, en su honor, que se hayan aprovechado, que hayan engañado a una de sus hijas. Ya no se podrá casar, ya no podrá tener un buen matrimonio, ya no será una mujer respetada. Entonces, si el agresor ofrecía casarse con ella, el padre de familia pues accedía y prácticamente le daba al violador, a su hija, para que a través del matrimonio el violador la estuviera violando toda la vida. Entonces, se presumía el perdón de la víctima, no había tal perdón, lo que pasa es que no tenía alternativa la mujer en este caso. Y vemos aquí algunas imágenes de esas circunstancias. El estupro normalmente víctima la mujer, en el primero algo probablemente una acción violenta dentro del propio hogar. Se nota que ella está en su casa, un oso de peluche a los pies para mandar a esa imagen de que muchas veces esto se puede dar dentro del hogar. Y en el segundo, un aprovechamiento no solo de edad, sino que de condición física, ¿verdad? Para intimidar a la mujer a efecto de que pueda acceder a alguna relación sexual. Esas circunstancias que se vuelven traumáticas para niños, niñas y adolescentes, dependiendo si esas experiencias las hayan tenido dentro de su propia casa, ¿verdad? Destruyendo en estos casos mucho de la inocencia. De ahí deviene, lo vamos a ver más despacio más adelante, pero se los adelanto, de ahí deviene la diferencia entre el bien jurídico libertad sexual y el bien jurídico indemnidad sexual, en el sentido que quienes pueden decidir libremente sobre relaciones sexuales son los adultos. Ellos tienen la capacidad para hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad para decidir nuestra libertad sexual. Un niño no puede hablar de libertad sexual porque no tiene la madurez emocional, psicológica e incluso física para poder participar en estos actos de naturaleza sexual. Por lo tanto, cuando se violenta sexualmente a un niño, no es que se le haya violentado su derecho a la libertad sexual, es decir, escoger con qué pareja quiero yo tener sexo, porque ellos no están en esa edad para eso. Lo que se les ha destruido a ellos es su indemnidad sexual, esa integridad que deben de tener de no abordar un tema para el cual no están preparados. Ese término de indemnidad a veces cuesta enfocarlo, pero recuerdan aquellas noticias donde decía el piloto del bus se fue a estrellar en un paredón y él salió indemne. Salió indemne quiere decir que salió sin daño. Entonces, cuando se habla de indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes, es que ellos no tengan un daño desde el punto de vista psicológico por una experiencia sexual. Nosotros sabemos perfectamente que una violación para una mujer o para un hombre incluso
Es una experiencia traumatizante, pero por la edad pueden ayudarlas a superarla. Y normalmente no tiene que cambiar sus patrones de vida. En cambio, una violación, un abuso sexual en un niño, en una niña, o incluso en los adolescentes, sí provocan cambios importantes en la vida, llegando a los extremos, por ejemplo, de que pueden volver muy promiscuos, es decir, ser frecuentemente, estar frecuentemente participando en actividades sexuales a partir de esa primera experiencia, o se pueden volver totalmente retraídos, aquellos que no quieren saber nada del sexo opuesto por esa experiencia que han sufrido. Entonces, se puede llegar a esos dos extremos. Mucho más difícil superarlo si no tienen la ayuda profesional en los niños por las secuelas que quedan que en un adulto. Bien, así es como redactado los tipos penales de estupro en el Código Penal de 1973, que fueron derogados por el decreto 9-2009, es decir, del año 2009, del Congreso de la República. 2009, estamos hablando ya 14 años que fueron derogados. Primero, estupro mediante inexperiencia o confianza, que era el primer tipo de estupro. Dice este artículo: el acceso carnal con mujer honesta, vean, ahí está lo de mujer honesta, mayor de 12 años y menor de 14 años. Estaba en un rango de 2 años, entre 12 y 14 años. Aprovechando su inexperiencia u obteniendo su confianza, se sancionará con prisión de 1 a 2 años. Si la edad de la víctima estuviera comprendida entre los 14 y los 18 años, la pena a imponer será de 6 meses a 1 año. Vean, realmente las penas eran irrisorias, ¿no? Se le tomaba la virginidad a una mujer, era su primera experiencia, y si estaba entre las edades de 12 a 14, la prisión era de 1 como mínimo a 2 años como máximo. Si la víctima era mayorcita, es decir, estaba entre los 14 y los 18, la pena se reducía a la mitad. Mínimo 6 meses, máximo 1 año. Realmente eran penas que hacían ver muy claramente esa connotación patriarcal, androcéntrica y machista de la sociedad. Ese era estupro mediante inexperiencia o confianza. Estupro mediante engaño era el segundo tipo penal, artículo 177. El acceso carnal con mujer honesta, nuevamente, menor de edad, interviniendo engaño o mediante promesa falsa de matrimonio. Se sancionará con prisión de 1 a 2 años también, las penas acá muy, muy leves. Si la edad de la víctima estuviera comprendida entre los 12 y los 14 años, y prisión de 6 meses a 1 año, si la víctima fuera mayor de 14 años. En todos estos había habido voluntariedad de la víctima. Habían sido relaciones sexuales consensuadas, únicamente que se le había engañado a ella. Y el artículo 178, que establecía el estupro agravado, cuando el autor fuere pariente entre los grados de ley de la estuprada o encargado de la custodia o guardia. Las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en sus 2/3 partes. Ni siquiera se duplica la pena, sino que lo establece en 2/3 partes. Imagínense, 2/3 partes de 1 año son 8 meses. 2/3 partes de 2 años son 16 meses. Es decir, lo máximo que podía haber en este caso era 3 años y 4 meses de prisión por un daño grave que se le podía haber hecho a una mujer por la edad que tenía. Cuando estuve en el tribunal de femicidio, a ustedes les va a parecer irrisorio y uno piensa, eso no puede pasar, pero la inexperiencia y el no hablarle sobre todo estos temas que se deben de hablar en familia, que es tan importante, que los padres y las madres nos quitemos ese temor y lo hablemos con las hijas para despertarlos en algún punto. Tuvimos el caso de una jovencita bueno, ya tenía como 15 años cuando llegó a juicio, pero esto había sucedido cuando ella tenía 12, 13 años, en donde efectivamente un vecino se había aprovechado de ella, solo que en este caso fue violación, porque ya no estaba vigente el tipo de estupro. Pero fíjense, el engaño es irrisorio y como le digo, ustedes dirán, eso no pasa, pero realmente pasó. Estaban juntos, se besaban, y obviamente al besarse había excitación de ambas partes, pero ella decía, no, pues, soy muy niña, y él tenía erección.
Y la jovencita contó en su declaración que le decía, mira, uno de hombre, si esto no se lo bajan, le produce cáncer, ¿verdad? La erección que no es atendida produce cáncer. No creo que tú quieras que a mí me dé cáncer. Entonces ella, pues accedía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser posible de que los padres, el papá, la mamá, no expliquen que esas situaciones, pues obviamente no son así? Pero era parte del engaño en la que hacía caer a la jovencita. Muy bien, entonces, estos son los tipos penales que se tenían en ese momento en relación al estupro. Vamos con el término que yo les digo que prácticamente era un calvario, era una piedra en la espalda para el término de honestidad. Pero antes de eso, vamos a sondear un poco acá. Licenciada, vamos a ver. Erlín Beatriz, ¿me escucha, licenciada Erlín? Erlín Beatriz. Licenciada Erlín, ¿nos escucha? Vamos a ver, licenciada Yasmín, Lidia Yasmín, ¿nos escucha? Sí, doctor. Excelente, gracias, licenciada. ¿Cómo nos podría, si no definir, si conceptualizar, por ejemplo, la honestidad en una mujer? Si usted le dicen esa mujer es honesta, ¿qué piensa en relación a ese término? ¿Qué tipo de mujer es para usted si le dicen ella es una mujer? En una mujer, pues una persona que no dice mentiras, que actúa con sinceridad, que puede mostrar respeto pues por ella misma y hacia los demás. Excelente, muy bien. No lo asocia con algo sexual, ¿no? ¿O sí? Pues, pero ¿cómo fue su pregunta? ¿Cómo? Le dicen esa mujer es honesta. ¿Qué piensa usted de esa mujer, verdad? Pues asociándolo a lo sexual, porque incluso hasta en estos tiempos lo he escuchado, que asocian a una mujer honesta con alguien que no ha tenido relaciones. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Pero Lo vea, he escuchado. tu primera definición fue muy buena porque usted nos dijo todas las virtudes que puede tener una mujer sin necesariamente caer en el ámbito sexual. Asociarlo a eso. Ajá. Exactamente, sin Sí. necesidad de ello, porque puede ser otro tema. Y sin embargo, desde nuestra ley lo asociaron directamente con un delito sexual. Es decir, ¿dónde colocaban la honestidad de una mujer? Puede ser que no la colocaban en lo que muy bien nos decía la licenciada Yasmín, en el sentido de que es una mujer que dice la verdad, es una mujer que se bien. No, sí, está bien, pero nos interesa la honestidad en cuanto a su conducta sexual. Y era allí donde ya empezaron los problemas para las mujeres y defender sus propios derechos. La mujer menor de edad ha de ser honesta. La mujer menor de edad ha de ser honesta. Consiste no solo en la abstinencia corporal de los placeres libidinosos ilícitos, vean cómo lo colocaban, ¿verdad? Así como maloso el hecho de que pudieran tener algún deseo, alguna inclinación, alguna curiosidad sexual, sino en su correcta actitud moral y material en lo que se relaciona con lo erótico. Es decir, en resumen, la correcta conducta sexual de la mujer, tanto desde el punto de vista corporal como natural, de acuerdo con la doctrina mexicana. Vean esa parte. No es muy anterior, 1981, estamos hablando de ¿cuántos años? 42 años. Y aún en ese tiempo se tenía esta forma de pensar. Y eso ha venido ya, es algo transversal en la historia de nuestras sociedades, incluso al punto que mujeres que no tienen toda la libertad con su propia pareja se reprimen mucho porque les da pena que su propia pareja observen y se den cuenta que disfrutan en la sexualidad, que disfrutan el acto sexual, creen que el hombre va a pensar mal de ellas si están disfrutando la actividad sexual, que van a pensar que son mujeres malas, que son mujeres libidinosas, que son libertinas. Entonces eso también las ha retraído mucho en cuanto a esta capacidad. Este autor dice que es un elemento normativo. Aquí lo ponemos en duda totalmente y les voy a explicar por qué razón.
Es un elemento normativo que el juez discrecionalmente debe valorar según los indicios existentes y atendiendo a las normas generales de cultura del medio y época en que viven los protagonistas activos y pasivos. Entonces no es normativo. Acá se equivoca el texto. ¿A qué me quiero referir con esto? Vean, cuando se dice que algo es normativo es porque está establecido en la ley. Y esto muchas veces es necesario para poder aclarar el sentido de una norma. El artículo 3 de la Ley contra el Femicidio, otra forma de violencia contra la mujer, es un artículo muy conocido de la ley y que ayuda bastante, porque aquí están una serie de definiciones. Por ejemplo, nos dice quién es víctima. Es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. Nos dice que es femicidio, muerte violenta de una mujer ocasionada en el contexto de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en ejercicio del poder de género en contra de las mujeres. Nos dice que es misoginia, odio, desprecio o subestimación a las mujeres por el solo hecho de serlo. Esto es normativo, porque está en una norma y el juez no puede venir a decir, bueno, yo considero que misoginia es, no, misoginia es lo que dice la ley. Y si se da y se encuadra la conducta dentro de lo que dice la ley, podemos entonces establecer como misoginia. Si no se encuadra en la ley, el juez puede pensar lo que quiera, pero no es misoginia. Si nosotros nos damos cuenta en los tipos penales que vimos, no dice, el Código Penal no decía se entenderá por honesta, da una definición, no. Sencillamente decía mujer honesta. Y entonces la última parte es cierto. El juez discrecionalmente, y si nos vamos con un poquito de autoridad, la discreción se vuelve arbitrario. Que el juez discrecionalmente debe valorar según los indicios existentes y atendiendo a las normas generales de cultura, es decir, la cultura nos iba a determinar lo que vamos a pensar, y si estamos en una cultura androcéntrica, patriarcal y machista, yo fui criado en una familia patriarcal, androcéntrica y machista, y me reúno con amigos que son del mismo término, androcéntricos, patriarcales y machistas, pero mañana tengo que juzgar un caso de estupro, en donde se va a discutir si la mujer es honesta. ¿Cuánta carga cultural llevo yo como juez? ¿Será que realmente voy a ser imparcial, independiente? ¿O todos estos elementos van a jugar en mi persona al momento en que yo tenga que decidir? Uno como juez hace muchos esfuerzos para realmente quitarse todas esas ataduras y ser lo más objetivo posible, pero nunca se va a llegar al 100%. Porque ya lo decía Ortega y Gasset, se recuerdan, yo soy yo y mis circunstancias. Entonces las circunstancias marcan a un juez. Tampoco es lo mismo un juez de Occidente a un juez de Oriente, a un juez de Petén, un juez de la Costa Sur, a un juez de la capital. Cada quien con sus propias formas de pensar. Entonces, dejarlo tan al aire, el término de honesto, honesta en este caso, que daba discreción del juez que pensar. Y si era un juez que venía en esa secuencia, como les digo, que era súper androcéntrico, patriarcal y machista, cualquier circunstancia que pudiera hacer dudar de la honestidad de la mujer, la iba a utilizar en su contra para considerar que no cumplía con este elemento. De lo indicado anteriormente, se puede evidenciar que el término honestidad no es normativo, sino más bien valorativo. Es decir, había una valoración. El problema era que la valoración dependía de quién realizara esa valoración. Es cierto, iba a ser el juez, pero el juez podía tener toda esta carga androcéntrica y patriarcal. Toda vez que su sustento definitorio no se encuentra en la norma penal o en cualquier otra norma legal de carácter general, sino más bien su definición se deja a la discrecionalidad del juez cuando se indica que el juez discrecionalmente deberá valorar según los indicios existentes y atendiendo a las normas generales de cultura del medio y época en que viven los protagonistas activos y pasivos. Por eso les digo yo que las leyes que hacen definiciones es muy importante que así quede, porque eso va a permitir entonces que se pueda entender de acuerdo a lo que pretende el legislador que se entienda en la norma. Licenciado Javier, lo escuchamos. Gracias, doctor, con una consulta. Fíjese que es que según eso que usted dice, que se juegan con todos esa forma de vida, la cultura que ya trae, esa carga que trae el juez a la hora de juzgar y de dar un veredicto, pues llámese un caso así muy específico, por ejemplo, que la mujer, la jueza que se encuentre involucrada en un caso de
de violencia económica, sea feminista. Entonces, el veredicto sea demasiado desfavorable, tomando en cuenta todos esos factores que usted ha comentado. Claro. ¿Qué se puede hacer si el caso ya fue juzgado? Entonces, no se puede recurrir a otra instancia en el momento de que se vea que se están jugando esos factores que usted está mencionando. Por supuesto que sí. Yo les pongo el ejemplo de la cultura predominante, que en ese caso es androcéntrica, patriarcal y machista, pero eso no quiere decir que hayan excepciones en donde la balanza se va hacia el otro lado. Y vamos a encontrar mujeres que llevan el machismo hacia el lado de ellas, que es el feminismo extremo. Y también, entonces, las mujeres pueden arbitrariamente abusar del poder y tomar esas decisiones. Toda resolución de un juez, y eso lo garantiza la Convención Interamericana de Derechos Humanos, puede ser recurrida en una segunda instancia. Por eso es que existen las impugnaciones. Existe el recurso de reposición. Este lo tiene que resolver el mismo juez que dictó la resolución. Existe el recurso de apelación. Este lo resuelve la sala en relación a una decisión que no nos haya gustado y que consideremos que no está de acuerdo a derecho, pero que no sea una sentencia. Ahora, si la resolución ya es una sentencia, entonces cabe la apelación especial. La apelación especial únicamente es en contra de las sentencias dictadas por un juez en materia penal. Si habiéndose resuelto la apelación, aún consideramos que existe violación, se puede plantear la casación ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia. Y después de ese recurso, lo único que cabe sería ya un amparo. Y aún cumpliendo la pena a una persona, el Código Penal permite que se pueda plantear el recurso de revisión. El recurso de revisión es para que se revise todo lo actuado si aparece algo que es favorable al arreo y que pudo haber cambiado la historia de la sentencia si se hubiera presentado dentro del debate. Es decir, existen todos esos recursos para plantearlos. Ahora bien, hay que ver los plazos. Todo recurso se debe presentar en un plazo establecido. Si el recurso no se presenta en un plazo establecido, caduca el derecho y ya no se puede presentar posteriormente. Entonces, eso es parte de lo que hay que ir viendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué recurso cabe? Y si cabe un recurso, plantearlo en tiempo, para que de esa manera se pueda obtener una revisión de lo que se ha resuelto. Y evidentemente, si hay una resolución que es violatoria a los derechos humanos de igualdad, por ejemplo, de proporcionalidad, eso se pueden hacer valer en una apelación, claro. No sé si era por ahí Sí, la gracias, doctor. Es que como usted lo mencionó, tantos factores que se están en juego, ¿verdad? A veces se da cuenta de en los pueblos también, a veces se juegan otros factores culturales, ¿verdad? Entonces puede ser, y también se ha dado cuenta cómo en Estados Unidos estos juicios los llevan hacia se cambian para otro lugar o otro condado donde predominen, por ejemplo, los juzgados de gente de raza de color y así, ¿verdad? O sea, Exactamente. Es complicado ese tema, pero atractivo. Sí, es bien interesante. Y les digo algo también, el hecho de que una mujer esté juzgando no garantiza de que ella va a juzgar con una mentalidad de igualdad de géneros, por ejemplo, respetando esos derechos. Hay mujeres que son muy patriarcales. En Nicaragua le llaman juezas con bigote. Se le llama juezas con bigote a aquellas juezas que, a pesar de ser mujeres, como les digo, no, si ustedes ven a una mujer sentada en un juzgado, en un tribunal, no garantiza que van a tener un juzgamiento de igualdad de géneros, sobre todo si ella también se ha criado dentro de estos parámetros. Por eso no hay que llevarlos al extremo. Tampoco el feminismo es una respuesta. Ustedes recordarán, y ahora los antiguas juezas sobre todo se molestan cuando hablamos de eso, pero era una realidad. Que si uno caía en la jurisdicción de femicidio, era una condena anunciada prácticamente, como aquel libro de García Márquez, de verdad, Crónica de una muerte anunciada, que era crónica de una sentencia condenatoria anunciada. 99% de sentencias condenatorias. Conforme fue pasando el tiempo y se empezó a mejorar el juzgamiento, se volvió más objetivo, esos porcentajes fueron reduciéndose de 99 frente a 1, 95 frente a 5, 90 frente a 10,
Cuando yo llegué estábamos 80-20, cuando yo salí de esa jurisdicción ya íbamos por 75-25, es decir, no era posible que todo el hombre que cayera ahí tendría que salir condenado. Entonces se procura y sigue esa brecha cortándola para que haya igualdad, que no se imponga únicamente esa mentalidad feminista en algún momento o de protección excesiva de derechos humanos de las mujeres, atropellando los derechos humanos del hombre. Pero esto, reitero, esto es excepcional, porque la gran regla es que son los derechos humanos de las mujeres las que no solamente en este ámbito penal, sino que en el ámbito civil, laboral, en todos lados se han visto afectados. Entonces no vamos a pretender igualar una circunstancia histórica, estructural, frente a estas pequeñas excepciones que se dan. Pero obviamente si la excepción le toca jugársela a uno, pues le va a incomodar. Hay que buscar en todos los ámbitos que haya bastante igualdad para las partes. No perder de vista esa igualdad. Muy bien. Estábamos entonces en esta parte señalando que es evidente, en consecuencia, que la decisión del juez de considerar honesta o deshonesta a una mujer dentro del proceso que éste estuviera conociendo dependerá de la cultura, de la educación, de la crianza, principios y en gran medida de los prejuicios que pudiera tener el juzgador y no necesariamente de la forma en que se pudo haber comportado la mujer víctima del delito. A alguien que le enseñaron que una mujer no debe de usar faldas arriba de la rodilla y le dice que en un momento la jovencita llegó con una falda arriba de la rodilla, no, es una pérdida, ¿verdad? No, seguramente ella fue la que provocó. No, el otro pobre cayó en las redes y tentaciones de esta muchachita virvirinda, ¿no? Y toda esa connotación que se pueda tener. Entonces, hay que considerar esta circunstancia de que se derogó este tipo de delitos porque realmente dejaba mucho al árbitro del juez. Y lo que era paradójico, se iniciaba el proceso para condenar al hombre por el delito de estupro y quien era juzgada en los tribunales no era el hombre, era la mujer porque se intentaba verificar si era o no era honesta. A partir de la vigencia de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, que esta es la segunda ley con alta connotación de derecho penal de género, la primera fue la del año 2008, Ley contra el Femicidio y otra forma de violencia contra la mujer, la segunda es esta, Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, decreto número 9-2009, la Ley de Femicidio es 22-2008. 22 es el número de decreto, 2008 es el año en que se promulgó. Decreto número 9 es el número del decreto, 2009 es el año que se promulgó, la cual está vigente en el país desde el mes de abril del año de 2009. Se derogaron, entre otros, el capítulo 2 del título 3 del libro 2, que contenía lo relativo al tipo penal de estupro, y consecuentemente fueron derogados también, entre otros, los artículos 176, 177 y 178 del Código Penal, los que ya vimos, ¿verdad? Artículos que contenían los tipos penales de estupro mediante inexperiencia o confianza, estupro mediante engaño y estupro agravado. En el año de 2009 había un grupo importante de mujeres diputadas en el Congreso de la República y ellas fueron las que propiciaron que se dieran estas reformas porque entendían claramente de que eran delitos que aparentemente, y dejo esa palabra muy remarcada, aparentemente protegían a la mujer, pero ya en realidad al momento de llevar estos procesos a juicio, lo que hacían era mantener una primacía ideológica patriarcal, evitando sanciones en contra de los hombres. Se puede observar en la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas que el delito de violación aumenta en su sanción mínima, por cuanto que antes de la reforma la sanción era una pena de prisión de 6 a 12 años. Era con lo que se sancionaba la violación, mínima 6, máxima 12. Y con la reforma la sanción penal es de 8 años mínimo a 12 años de prisión. Subieron de 2 años en lo mínimo. Se amplían los supuestos en que se puede tipificar la violación, así también la edad mínima para otorgar el consentimiento por parte de la víctima, que de 12 años pasa a 14 años. Antes, una niña de 12 años con un día ya podía decidir tener relaciones sexuales. Y si eran relaciones sexuales consensuadas, podía ser estupro, pero ya no era violación.
Ahora la edad mínima ya no son 12 años, sino que son 14 años. Se protege un poco más a la mujer. Antes una mujer de 13 años tenía relaciones sexuales y no era violación. Ahora a los 14 años, si tiene relaciones sexuales, es violación. Por más que patalee el hombre y diga, pero eran consensuadas, ella quiso, yo no la violenté, era de acuerdo. No, señor, es menor de 14 años, ella no podía decidir en relación a su cuerpo. La excepción que se ha venido dando, y no es por la norma, sino que acá sí, por experiencia de los procesos que se han visto en adolescentes en conflicto con la ley penal, es que si el novio es con quien tiene relaciones sexuales, han mantenido un noviazgo de mucho tiempo, incluso hasta después se casan, tienen hijos, es decir, son una pareja. Si la edad no supera los 3 años, se considera entonces que no existió violación, sino que los dos estaban en una misma situación de madurez psicológica y emocional. Es decir, no había asimetría por la edad, sino que había una simetría en relación a las capacidades psicológicas. Y por lo tanto, por eso les preguntaba casi al inicio de la clase, ¿quién madura antes, verdad? Una mujer de 13 años o de 14 años frente a un hombre de 16 y 17 o 17 años, casi están en una misma situación de igualdad en madurez emocional y psicológica. Por lo tanto, no se puede pensar en este caso que el hombre se aprovechó emocionalmente o se aprovechó por experiencia de vida, porque básicamente están en la misma circunstancia. Ahora bien, si pasamos de los 3 años hacia los 4 años, entonces ya sí, ahí ya se considera que puede haber un aprovechamiento por la edad. El máximo es una diferencia de 3 años. Posteriormente a eso ya se puede investigar que haya violación. Pero eso no quiere decir de que si quien violentó a la jovencita únicamente le lleva 1 año, no es violación. Tienen que haber otros elementos. Como les decía, si han sido novios durante todo el tiempo. ¿Quién puso la denuncia fue la jovencita? No. Y la mamá tampoco fue la abuelita, ¿verdad? Fue el abuelito, porque se enteró. Ya cuando se inicia el proceso, ellos incluso ya están casados, ya tienen un hijo, entonces es evidente que ahí no hubo aprovechamiento, no hubo engaño. Sencillamente eran jóvenes, tuvieron relaciones, algo muy normal, se casaron y están haciendo su vida. Entonces en esos casos no se tipifica la violación, en los demás sí. Se crea el delito de agresión sexual. Se modifica el artículo 174 del Código Penal relativo a la agravación de la pena en los delitos de violación y agresión sexual, y se adiciona, entre otros, el artículo 195 quinquis. Este tiene circunstancias especiales de agravación, sobre todo en temas de la edad. Mientras más jovencita la persona violada, más grave la sanción que se va a imponer. Relacionadas este artículo 195 a la edad de la víctima de los delitos de violación y agresión sexual. Como pueden observar, se deja de lado el estupro, pero no es porque no se quiera proteger a la mujer, sino que por el contrario. Se dan cuenta que el delito de estupro, aunque en apariencia protegía a la mujer, realmente lo que hacía era dejarla en estado de indefensión. Y se hacen todas estas modificaciones para garantizar los derechos de la mujer. Muy bien. Esta es la parte que nos correspondía el día de hoy para el estupro. Con esto terminamos esta primera presentación y ya estamos embarcados en los temas propios del curso. Como les indicaba, hoy en la noche o mañana temprano voy a colocar la tarea para que ustedes ya la puedan visualizar mañana por la tarde y ya la podamos presentar. Normalmente dejo las tareas para una semana que ustedes me la puedan presentar el próximo martes a las 23:59. Me pide el sistema que se los pida y así lo voy a señalar entonces. No sé, en relación a lo que hemos visto el día de hoy, si hay alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta. De mi parte, no, doctor. Solo agradecerle por el desarrollo de la misma. Muy entendible. Gracias, sí, espero que se haya entendido y que me haya dado a entender con esos temas que no dejan de ser complejos y un poco complicados por ese tabú que les comento en relación a los temas de índole sexual. Pero Andrea de la Rosario dice que todo bien, excelente, perfecto. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, estén pendientes por favor a la plataforma para la primera tarea y los estaré saludando el próximo día martes. Agradezco mucho su atención, pero sobre todo su participación en la clase del día de hoy y les deseo se cuidan bastante.
Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Y a todos, muchas gracias.